Buenas noches, Yadir. Bueno, y a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento lo vayan a escuchar. El día de hoy tengo a Yadir Gómez. A él lo conozco ya perdí la cuenta porque fue antes de la pandemia, hace tiempo ya. Él es escritor y también es diseñador gráfico y tiene su editorial para escritores independientes, Ujú. libre e independiente. Y bueno, lo tenemos hoy por aquí porque él se especializa mucho en la ficción urbana. Ujú. Entonces, ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Yadir? Bienvenido. ¿Qué tal, Lunis? Gracias por la invitación. Todo bien, todo bien, todo tranquilo, con la expectativa de la entrevista y a ver qué cosas salen. Vale, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí puntual. Gracias, gracias a ti. ¿Cómo conectaste con el mundo de la escritura? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Qué fue lo que te llevó a ser escritor? Eh, bueno, básicamente siempre escribí desde niño, pero hacía poemas, no tenía nada que ver, no tenía ningún fin, digamos, ¿no? Después fui creciendo, comencé a meterme en los libros primero porque esa es la introducción de todo, creo, ¿no? Eh, Leyendo cosas de marketing, ¿no? De ahí de Mm, pronto, por algún motivo, derivé a la literatura y, y me di cuenta que, bueno, siempre había querido escribir, pero antes de eso me tomé mi tiempo para leer un poco, ¿no? Después ahí comencé a lanzar algunas historias que tenía, pero eran fantásticas. Y era un lugar que yo no conocía mucho, ¿no? Sino que yo me dejaba llevar mucho por las películas, etcétera, ¿no? Entonces, después de eso tuve un descanso porque sentí que tenía que cuadrar, ¿no? No me sentía cómodo en la ciencia ficción, en la fantasía, porque no era mi tema, no era algo que conociera, ¿no? Hasta que por ahí leí algunos escritores que trataban el tema urbano, y ahí fue donde realmente yo encajé mejor, ¿no? Entonces, eso hizo que mi escritura sea mucho más dinámica, ¿no? Entonces, bueno, comencé a escribir de esa forma, lo tomé en serio en el 2017. Ya tenía mi primer libro armado y bueno, me dediqué a editar un poco todo lo que podía con el conocimiento que tenía en ese momento y ya después vino la autopublicación, ¿no? Pero más o menos fue así el inicio. En realidad, como yo no tengo carrera de literatura ni nada de ese tema, ¿no? Simplemente es por los libros, ¿no? ujú. Sí, bueno, yo creo que muchísimos escritores, aunque no tengo las estadísticas, no han estudiado literatura como tal, o sea, vienen de muchos orígenes diferentes, de muchas carreras distintas, ¿no? Sí, Pero sí, claro. nos une el interés tanto por la lectura como por la creación de la literatura. Así Bueno. es. Mire, y ahora que comentas el tema justamente que nos trae aquí, de ficción urbana, ¿cómo Ujú. definirías tú la ficción urbana? ¿Qué características la describen? Básicamente es el realismo eh, y la situación con respecto al contexto social y político, ¿no? Básicamente, en realidad, más trata de social, porque a veces tú puedes quitarle político, ¿no? Y se origina básicamente en los barrios, en las urbanizaciones, es más lo que está tirado para la calle, ¿no? Entonces, como tú sabes, en nuestros años, más mozos, más jóvenes, existía lo que es el barrio, ¿no? Que la gente se paraba en las esquinas a conversar, ¿no? Había un tipo de familiaridad entre todos los que eran vecinos, ¿no? Entonces, cuando los escritores vieron eso, que podían escribir sobre ese tema, comenzaron a inventar historias que iban más con respecto pues, a la parte social, ¿no? A la parte de qué pasaba con esta gente, con estos vecinos dentro de sus casas, afuera, qué tanto tenía que ver la sociedad en todo esto, ¿no? Entonces, uno de los primeros que inauguraron este que se llama realismo urbano fueron Enrique Congrace y Julio Ramón Rivero, ¿no? Claro, obviamente a Rivero lo conocen mucho más que Congrace, pero debido a la época, supuestamente es anterior incluso a Congrace, ¿no? Entonces ellos comenzaron a hablar de las barriadas y cómo se vivía la situación, porque eso era muy nuevo, ¿no? Eh, Porque hubo migraciones fuertes a la capital. Entonces se dieron cuenta que era como que recibir culturas de otro lado, pero insertadas dentro de Lima, ¿no? Una Lima que era muy chica y que de pronto se desbordó, ¿no? Entonces comenzaron a
eh, haber otro tipo de cultura, ¿no? Una mezcla pues de todas las razas, de todos los crisoles, como se dice, y se dieron cuenta que había una oportunidad de escritura de poder plasmar la vida de estas personas que vivían en los barrios o en pueblos jóvenes o en vecindarios que recién se estaban creando, eh, y poder reflejar todo ese sentido, ¿no? Que en realidad era pues iniciar desde cero, ¿no? Y tratar de realizarte, ¿no? Entonces más o menos trata de eso el realismo urbano, que básicamente, como dice su categoría, pues está basado en la calle, pues, ¿no? En la ciudad. Que eso también tiene que ver un poco con el lenguaje, a veces no, ya depende del escritor, ¿no? Mm. Sí, yo veo muchos que cuando hablamos de realismo urbano van a ver escenarios muy distintos que dependen netamente de la cultura del lugar donde escribas, ¿no? Porque no es lo mismo Sí, escribir algo de acá, donde tienes una combinación cultural muy específica, que, por ejemplo, nos vamos a la ficción urbana de Estados Unidos o de cualquier otro país. claro. Hay un escritor que se llama John Updike, ¿no? Que tiene, bueno, tiene varios libros, pero él básicamente escribía realismo, ¿no? Y es realismo urbano porque, por ejemplo, hay un libro que se llama Corre, conejo, corre. Y bueno, básicamente inicia así, en la calle, ¿no? Es casi la entrada a la vida de esta persona que se llama Conejo, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con la calle, porque hay una exploración de la ciudad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en realidad es como un paseo, ¿no? Como un paseo por la ciudad, algo así, con sus personajes y todo, ¿no? Mm. Mira, una cosa, cuando hablamos de realismo, pues muchas veces nos podemos ir a hechos históricos, donde tú pudieras poner una línea, por ejemplo, entre lo que sería una novela histórica y el realismo urbano o la ficción urbana, porque o sea, los dos conectan con la realidad, pero también le metes algo de, de ficción, ¿no? La combinas, o tú dirías que como que se solapan. Claro, no, en realidad todo es ficción, ¿no? La literatura es ficción. Nosotros por lo menos no estamos escribiendo crónicas, ¿no? Esa es otra categoría que se basa más en el realismo, incluso, ¿no? O sea, en el realismo puro, ¿no? Mm, De cómo pasan las situaciones y uno va anotando pues todo ese recorrido, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos en realidad es ficción, ¿no? Dentro de esa ficción hay distintas categorías. Esto del realismo urbano es porque normalmente tu personaje hace un recorrido sobre la ciudad, ¿no? O bueno, sobre el lugar donde estuviera, ¿no? Pero bueno, más que todo la ciudad, ¿no? Que es en urbano, ¿no? Pero eh, esto no quiere decir tampoco que básicamente cuando haces realismo solamente es hechos que existen, ¿no? O que son históricos, ¿no? Hay formas de manipular ese tema, ¿no? Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo he escrito varias cosas que tienen que ver con lo político y a veces agarro cosas temporales, ¿no? En mi libro que se llama El presidente no quiere bailar, yo estaba hablando de PPK, ¿no? En el tiempo de su gobierno. Incluso ahí yo pongo un retazo de noticia de un periódico, ¿no? Lo copio tal cual, ¿no? Lo estoy citando y que eso da un poco de motivo al nombre y lo que pasa en la historia. Entonces, también está sentado en el realismo urbano y tiene su toque político. En otra época hice otro cuento que em, tenía que ver con el fenómeno del niño y cómo la gente afectada llegaba a Palacio y la llenaba de lodo, cosas así, pues, ¿no? O sea, llevándole mm, pues todo ese cargamotón, ¿no? Entonces, claro, sigue siendo ficción, hasta cierto punto puede ser hasta realismo mágico en algunas situaciones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, meditando un poco sobre mi cuento Letra Muerta, que está en mi nuevo libro, tiene un poco de esas cosas, ¿no? Tiene esos guiños, pero entra así pues en la categoría de realismo urbano, ¿no? Entonces, eh, en realidad es un poco raro que la gente se categorice de frente en una sola, ¿no? ujú, Ahora veo que la gente experimenta un poco más y es más abierta para eso, ¿no? La cuestión aquí sería es ver cómo funciona lo que tú escribas, ¿no? Esa es otra mm. cosa, ¿no? Sí, sí, hay muchas mezclas de género literario. Pero bueno, te traía a colación lo de la novela histórica porque como que se parecen, ¿no? Lo que pasa es que en la ficción urbana tú puedes simplemente poner la historia en ese entorno urbano, pero no necesariamente lo que tú digas pasó de realidad. O sea, en cambio en la novela También. histórica se supone que tienes una base de hechos que están registrados en alguna parte.
Claro, pero por ejemplo, en este caso, eh, también ha habido escritores que se les ha pagado por escribir ciertas novelas que se ajustaban pues a ciertos políticos, ¿no? Thorndike es uno de ellos, ¿no? Hay una que se llama La Revolución Imposible, si no me equivoco, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero Mm, trata sobre Alan García y bueno, trata el tema desde su perspectiva, o sea, lo trata de una forma más limpia, tratándolo de héroe a Alan, ¿no? Entonces, ya también es un, o sea, ¿eso en qué encajaría, ¿no? O sea, no sabría decirte mm, bien, ¿no? Pero más o menos va por ahí, ¿no? ficción a la carta. Claro, o sea, claro, ha Sí. sido un trabajo para él, ¿no? Y él Mm. lo aceptaba, ¿no? Así era un trabajo, pues, ¿no? Sí, otra cosa que te quería preguntar, bueno, tú ya mencionaste a otros escritores, pero de los escritores que tú consideras que son un ejemplo de ficción urbana o de realismo urbano, ¿qué cosas aprendiste de ellos? ¿Qué tomaste de sus obras? Ah, ya. En mi caso, mis maestros son Carlos Eduardo Zabaleta, Enrique Congraves, Ribeiro, eh, y muchos otros más, ¿no? Eh, lo que ellos me enseñaron era que uno podía escribir, digamos, a base de sus experiencias, ¿no? Y lo que le rodeaba también a uno, ¿no? Cuando yo empecé a escribir no tenía eso, no tenía esa base, no sabía dónde estaba parado, pues estaba escribiendo ficción y quizás estaba pensando en que yo estaba en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Te estaba pensando que de repente estaba en otro lado que ni siquiera conocía, ni siquiera había pisado. Y lo que me dieron estos autores es ese suelo, ¿no? Gonzalo Reynoso estaba hablando de Lima, ¿no? Eh, hablaba del Parque de la Reserva. Y yo no sabía que podías tú tomar esos elementos y hacerlos tuyos, pues, ¿no? O sea, ficcionar con la realidad y darle una base a todo eso, esa ficción, ¿no? Entonces, en principio me enseñaron eso. Y segundo, que no hay un límite en la exploración, ¿no? Y que tampoco no todos son buenos, sino todos son malos, porque a veces cuando uno comienza a escribir, quiere poner un héroe y una antígona, ¿no? Este, entonces, yo creo que no, eso es lo que me enseñaron. O sea, primero ver la realidad, a tomar elementos de lo que viene, y ya después tú lo vas a formular como gustes, pero te ayuda a dar una base, ¿no? Para lo que tú estás escribiendo, sobre todo porque es algo que tú conoces y manejas. Entonces puedes hablar de calles, puedes hablar de personas, puedes hablar de lugares, etcétera, ¿no? Sí, tienes como que más contenido alrededor, ¿no? Donde quiera que Ujú. te muevas, tienes ahí material. Claro, todo es material. Sí. Mira, y de los autores independientes que tú conoces, que tal vez hayan incluso publicado por Amazon o algún otro medio, o tal vez a través de la editorial de Libre Independiente, mencióname por lo menos dos que tú recomendarías que también se destaquen en ficción urbana. Ya, no voy a hablar de nuestro catálogo porque ya sería pues caer en la sobonería, ¿no? Esas cosas. Y en realidad es mejor pues siempre recomendar a otros, ¿no? Yo siempre, ahora que visité por ejemplo la Feria del Libro, Limalé, sí pues Limalé, eh, me dio gusto encontrar el libro de un colega que se llama Paul Asto, que es un libro de cuentos, ¿no? Historias cotidianas se llama. Ese libro es buenísimo, buenísimo. Cuando tú lo lees, es realismo urbano, pero tiene una forma de cerrar sus cuentos que uno siempre se lo queda. O sea, para mí es un texto que yo podría retornar siempre a leerlo. Y eso es lo bacán cuando uno encuentra un libro de cuentos, sobre todo, ¿no? Eh, y eso tiene que ver mucho cómo él desarrolla su prosa, cómo desarrolla su historia, ¿no? A mí me gustó bastante poder encontrarlo, ¿no? Lo recomiendo bastante, Paul Aston, ¿no? Y Buenísimo. lamentablemente no es muy conocido, ¿no? Como suele suceder acá, a veces pues los que tienen más publicidad son los que ganan, los que parecen ser mejores. En realidad no es así, ¿no? Y recomendaría a otro colega que se llama Brian Barona, que justo también eh, él ganó en 2019, si no me equivoco, en 2020, lo que es Lucha Libre, ¿no? Lucha Libre es un concurso donde van algunos escritores y van improvisando, ¿no? Le sueltan una palabra y ellos tienen que escribir una historia a raíz de esa palabra, ¿no?
y lo hacen en vivo, etcétera, ¿no? Entonces, él ganó esa última edición que se hizo, ¿no? Que fue en pandemia, o antes de pandemia, si no me equivoco. Y que escribe bastante bien, ¿no? No tiene, o sea, a ver, tiene elementos que no netamente vuelven sus textos como cuentos, ¿no? Pueden ser apuntes, anotaciones, tiene un lirismo bien interesante, sobre todo no aburre, porque a veces cuando uno le mete mucha floritura, la gente se aburre, ¿no? Y, y se nota que él está trabajando sobre una obra completa, a pesar de que los textos se puedan leer por separado, ¿no? Me gusta bastante lo que él está viendo, lo que él está haciendo, ¿no? Son cuentos que están como partes de un rompecabezas de una historia mayor o- No, lo que sucede es que a veces es como Bolaño, ¿no? Bolaño escribía un montón de cuentos que pueden ir por separado, pero si tú ves todo el conglomerado de cuentos te das cuenta que en realidad era una obra mayor, ¿no? No siempre se comunica una historia con la otra, pero a veces el personaje se repite. Por ejemplo, en Bolaño se repite Belano, que es su alter ego, ¿no? Y se repite en varios cuentos, casi su totalidad de cuentos, ¿eh? Entonces tú te das cuenta que sí están como que interconectados, creando un universo, ¿no? No necesariamente en la misma historia, sino que en diferentes situaciones, ¿no? sea, los personajes tú comentabas que no necesariamente tiene que haber, a juro, el antagonista, ¿no? Porque puede ser simplemente el punto de vista del personaje principal y de sus vivencias en el medio urbano. Em, pero, ¿qué otro tipo de personajes serían comunes en este género literario? Eh, Básicamente siempre son personajes que van explorando la ciudad y un grupo de gente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en mi último libro, todo trata sobre Lima, ¿no? Y eso va porque hay una pelea últimamente, bueno, de los últimos años ya, que dice que la literatura limeña aburre, etcétera, ¿no? Y la verdad que a mí me parece que no, simplemente que acepto que a veces, digamos, damos vueltas sobre el mismo asunto. Por ejemplo, siempre se trata de un escritor bohemio, ¿no? Que se va a tomar pues, a Quilca, ¿no? O al centro de Lima. Claro, a mí me parece que sí está bien, es un cliché, pero que se puede trabajar de otra manera, ¿no? En mi texto que se llama Párrafos Pirómanos, yo también toco el tema, pero lo voy enlazando o sea, es un mil hojas, porque son varias historias. Entonces, por lo menos cuando yo lo escribí, sí me resultó más entretenido, ¿no? Entonces, estos personajes lo que hacen en realidad es relacionarse con la gente, pues común, la gente que encuentras en la calle, que son amigos de trabajo, de colegio, de universidad, etcétera, ¿no? En realidad, eh, si vamos a la ciencia ficción es lo mismo, ¿no? Se relacionan también con su entorno. Simplemente que lo único que cambia es eh, que no van a aparecer gente volando, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que al final la literatura siempre trata de lo mismo. O sea, básicamente es eso, ¿no? Puedes hablar, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia sobre el encierro, ¿no? Y eso te hace hablar a ti de tu familia, de tus amigos, de que extrañas a una mujer o a un hombre, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la exploración parte desde la visión del personaje que tiene sobre la ciudad, ¿no? Sobre cómo ve la ciudad, cómo también hay una relación íntima con esa ciudad, ¿no? Porque obviamente eh, no solamente es la cuestión del presente, sino del pasado, cómo se relaciona con el pasado. A veces te tienes que ir hasta la infancia, ¿no? Y eso tiene que ver como cómo ha cambiado toda la situación en la ciudad, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo he leído, por supuesto, lo que tú has escrito. em, y sí logras explorar distintos escenarios, o sea, a mí no me pareció repetitivo, por lo menos lo que yo he leído de ti, y es bastante original, cada historia diferente es original en su forma. Y cierto, te mantienes dentro de esa ficción urbana, pero exploras cosas, pues son profundas del personaje, en algunos casos. A mí me parece Sí, que claro. si alguien quisiera aprender a través de la ficción de la cultura de un lugar o de la forma de ser de la gente, yo creo que tendría que leer de cada sitio donde le interese la ficción urbana que se produce localmente.
Pues te daría Sí, como claro, claro. una exploración hacia adentro de la cultura, la forma de ser de la gente, de cómo se comunican. Sería una Sí, es alternativa verdad. interesante si no les gustan los libros de texto. Claro, como los turísticos. Exacto. Sería, deberíamos pensar en eso, ¿eh? Vamos a hacer un libro turístico, pero de narrativa. Sí. Sí, puede ser. Mira, tú que estás con la editorial de Libre e Independientes, ¿cómo fue la primera vez que tú hiciste una publicación? Sí, yo comencé autopublicándome, sin ningún sello ni nada, ¿no? Mi primer libro, que se llama Observaciones Minúsculas, yo mismo lo armé, lo empasté y todo, ¿no? Y lo salí a vender en la calle. Eh, Luego vino otro librito más, que se llama El Relato de la Luna, y luego vino el libro amarillo, eh, que ese sí ya lo registré con nombre, ¿no? Y eso es porque tuve un interín, una idea de que más bien, más que para trabajar en la editorial, quería trabajar cosas de diseño gráfico. Sin embargo, no quería trabajar con mi nombre, ¿no? No quería darlo con mi nombre. Quería que tuviera una identidad propia. Entonces ahí nació eso, entonces, libre e independiente, pero era como gráfico, ¿no? Diseño gráfico. Y luego cuando ya me junto con Nilsson y hablamos, ¿no? De que podíamos hacer la revista, etcétera, ahí ya recién se forma la editorial, ¿no? Pero básicamente la primera publicación es el libro amarillo, ¿no? Los alambres debajo del pellejo, ¿no? Eh, y eso me permitió a mí darme cuenta que pues con la editorial podíamos hacer más cosas, ¿no? Y conversando con Nilsson nos proyectamos a llevar eso, a encaminarlo, ¿no? Poder publicar a más gente, porque en realidad hay un montón de personas que tienen sus libros de plaquetas o en diferentes formatos, pero no lo tienen oficializado, ¿no? Entonces nos trazamos la meta de hacer eso con la gente que conocíamos, que sabíamos que escribe bien, porque a veces también dicen, oye, la otra vez me comentaron, no te preguntan a ti por qué solamente publicas a tus amigos. Entonces, primero que eso no tendría por qué yo responderle a alguien que es externo, ¿no? Pero, en segundo plano, yo no lo estoy publicando porque sean mis amigos, nosotros nos hicimos amigos porque hay un respeto mutuo con respecto a la literatura. Esa es otra situación. Yo de chiquito con ellos, ellos no son de mi barrio, es más, Hmm. vivimos muy lejos cada uno, ¿no? Todo ha nacido esto con la literatura, ¿no? Igual como te hemos conocido a ti, nos hemos conocido con Mirza, y se ha hecho así pues un conjunto, porque al final lo que uno quiere hacer es empujar el coche, como se dice, pero también necesita manos, necesita ayuda, ¿no? Y eso es lo que he visto ahora último, que se ha formado mucho mejor con los colegas, ¿no? Que han entendido pues que hay que apoyarnos. Entonces la editorial comenzó de esa forma y siempre tuvo esa matriz de poder ayudar a la gente, a orientarlos, a buscarlos y a incentivarlos. Porque si bien es cierto, existen un montón de editoriales, todos los escritores van hacia allá. Entonces van a tocar puertas. Lo que nosotros queríamos hacer era al revés, tocar tu puerta, ¿no? Sabiendo que ya te habíamos leído, que te conocíamos, que tenías algo especial, ¿no? Y así hemos trabajado, ¿no? Todo este tiempo. Eh, a mí me encantaría que sean mucho más publicados, pero ya todo esto obedece pues también a una inversión y a una cuestión económica, ¿no? Pero talento hay de sobra, ¿no? Entonces es bonito pues poder encontrarse con esa competencia, esa alturada, y que ellos también confíen en nuestro trabajo para que se sumen pues a la editorial, ¿no? De verdad que sí, es bacán, es bacán. Pero esa visión de la editorial la vi después, ¿no? La vimos después poco a poco, nos dimos cuenta que teníamos más responsabilidades, se fueron sumando las cosas sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos lo hubiéramos planteado así, digamos, no tan estricto, digamos, o tan Mm, disciplinado. Y bueno, todo esto vino después y nosotros nos sentimos contentos de lo que hemos avanzado, ¿no? Porque ha sido poco a poco. Ahora no estamos tampoco tan apresurados, ¿no? Por hacernos notar, creo que cada uno con su literatura tiene su presencia, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta un poco de ese tema y por ahí nos sigue, ¿no? Entonces, estamos yendo con las cosas calmadas, pero seguras, ¿no? mm. Sí, bien, bien pesadas con paso firme. Así es. Sí. Mire, y ese paso que tú diste de decir, mira, esto está en la computadora, ya es hora de imprimirlo, mandarlo a una imprenta y me pongo en la calle y lo vendo. O sea, ¿cómo Ujú. hiciste tú esa transición de tus ideas que nadie conocía
enfrentarte al público y entonces publicarlo directamente, como hiciste al principio, no sin la editorial todavía, pero como Claro. arrancaste. Claro, en el primer tramo lo hice porque ya tenía el libro, ya confiaba en lo que podía hacer. No lo autopubliqué, o sea, lo autopubliqué sí, netamente, porque en realidad yo lo construí, ¿no? Lo cortaba, lo pegaba, etcétera, ¿no? Ahora, el paso que vino después fue cuando hicimos cuatro narradores, porque estábamos en pandemia y yo ya te conocí a ti, la conocí a Mirce, lo conocí a Valdo, yo ya sé cómo escriben ustedes, ¿no? O sea, no es que yo haya llamado así a los que eran mis patas, yo llamaba a los que yo quería exactamente porque me gustaba lo que estaban escribiendo. Entonces, ese primer libro a nosotros nos trajo más formalidad, ¿no? Me hizo darme cuenta a mí y a los colegas que, pues, ¿sabes qué? Hay que ponernos las pilas para hacerlo de una forma más ordenada, ¿no? Porque si bien es cierto, antes estamos haciendo plaquetas, ¿no? Patio de Juegos es una plaqueta que está engrampada, ¿no? Una plaqueta es un libro engrampado, ¿no? Y bueno, y nosotros, o sea, hay un trabajo artesanal muy chévere, ¿no? Pero teníamos que encontrar la formalidad. Entonces, con cuatro narradores, encontramos esa formalidad y ya nos dimos cuenta que no podíamos bajar el nivel con respecto a las publicaciones. Ojo, a mí me encantan las plaquetas. Me encantan las plaquetas, las ediciones cartoneras, pero ya siendo una editorial, en ese siguiente paso era eso, ¿no? Publicar de esa forma. Y si me doy cuenta, ahora recién he podido publicar mi libro, yo, porque en realidad prioricé pues también a los autores en su momento, y realmente recién yo tengo mi libro tal cual, ¿no? O sea, desde una imprenta, ¿no? Pero con este libro sí lo he venido trabajando pues tiempo, 2 años, seguramente, ¿no? Hasta el punto donde dije, ya no quiero editar más, ya, si está con sus errores, ya la gente lo verá, ya es cuestión de ya cansa también hasta cierto punto, ¿no? Ya le está dando tanta vuelta que ya hay que sacarlo, ¿no? Sí, el proceso de edición lleva mucha sangre, sudor y lágrimas. Demasiado, demasiado, Sí. demasiado. Bueno, Yadir, ya los dos terminamos de escribir la historia. Nótese que esto es un borrador. Después tendremos la versión final disponible para que la puedan ver en mi blog. Van a poder ver eso abajo en la descripción del video. Bueno, Yadir, es tu turno. Ya, Cuéntanos. bacán. A ver, no le he puesto título, solamente Caballo con Cuernos para acordarme de qué iba, ¿no? Mm. Y bueno, va así. En el taller de Emilio solo había cosas extrañas. Por demás diría que eran fantásticas. Pero ¿quién podría esperar que el retardado, así lo llamaba en el colegio, tuviera esa capacidad creativa? Yo no olvidaba el tiempo de colegio, claro. Siempre encontraba a Emilio muy quieto, como clavado a su carpeta. La maestra, ni el recreo, ni nada lo hacía salir del salón. Solo despejaba el área cuando era la salida. En ese entonces lo recogía su mamá o su tía, en ocasiones su abuela. Todas ellas me conocían y sabían que éramos amigos, una amistad basada en un negocio. En las calles yo me especializaba en vender las horas de Emilio. Del tiempo que hablo, del colegio, quiero decir, todavía conservo piezas creadas en la punta de los lápices, con borradores colores rojos y azules, y en papeles triple raya, hechos origami. Yo me encargaba de colocarlos en la calle. Emilio no era conocido como artista, yo fui la cara visible de nuestro negocio. Y no es que yo lo quisiera así, sino que él me lo propuso como condición. Aún así, con el tiempo, yo quise ofrecerle un taller respetable, iluminado. Con lo que ganaba, no me iba a costar mucho contratarle personal de limpieza. Su madre estaba en el ocaso. Pero él siempre prefirió la oscuridad. Y entre todo lo extraño y oscuro de su taller existía un pequeño caballo de plástico, un caballo con cuernos de alce. Eso no lo creé yo, sino mi padre, me dijo Emilio cuando le pregunté sobre el caballo, que por cierto se apoderaba de una repisa completa, que contrario a todo, en ese lugar estaba inmaculada. Yo a esa figura no la veía nada en especial. Estaba desteñida, le faltaba un pedazo de la pata izquierda y las crines no pasaban de ser una especie de púas afiladas como colmillos. Nadie la compraría, por eso nunca se la pedí. Y no es que yo quisiera honrar a su padre, ya que tanto como la figura como su padre, era una porquería. Pero él insistía en que tenía algo especial, razón por la cual nunca se separaría de ella.
A mí me tenía sin cuidado. Yo cumplía con mi rutina de recoger las cosas y venderlas como siempre, hasta que un día Emilio escapó de su taller y su madre no supo hacia dónde. Ese mismo día vi algo sobrevolar mi cabeza, pero no estoy seguro si ese algo tuviera alas o simplemente saltaba. Recuerdo, eso sí, que me raspó la frente y me dejó una línea de sangre, además de una deuda en compromisos. Mm, Ya. interesante. ¿Puedes darle lugar a un poquito de Se- realismo mágico? Ajá, claro. Está bien. Un guiño. Ujú. ¿Y qué te pasó por la cabeza? ¿Qué fue lo que pensaste originalmente o de una vez tomaste esa primera idea y ya te vino cómo lo ibas a escribir o hiciste varias, se te ocurrieron varias cosas? En esta ocasión solamente pensé que la figura tenía que estar en un taller, nada más, ¿no? Y de ahí, nada, para mí los personajes, por ejemplo, son, como te digo, no son buenos y malos. Este pata que hace su negocio a través de su amigo no vendría a ser bueno, pero el propio personaje tampoco no es bueno en sí, ¿no? Entonces, nada, la exploración me llevó al padre, que por algún motivo tenía esta figura y la conservaba, que era la peor que tenía dentro de su taller. Y nada, toda la historia, es como que lo que pasa es que escribo, pero a la vez me vuelvo el lector, ¿no? O sea, voy Ujú, descubriendo la historia mientras va pasando. Eh, pero no tenía nada desarrollado, solamente sabía que tenía que estar la pieza en algún lado y sobre todo cuando escribo, eh, lo más común quizás sería que hubiera puesto en la primera línea la figura, ¿no? Pero yo me complico buscando el espacio, o sea, me pongo esa propia traba, digamos, ¿no? Para no darme el ujú. facilismo de hacerlo tan rápido, digamos. Pero esa es la estructura básica que manejo, ¿no? La puedes utilizar en cualquier momento, pero como tú dices, en el propio desarrollo te da la oportunidad de ver cómo te las ingenias para llegar igual a ese punto, ¿no? Claro, exactamente, así es. Sí. Bueno, yo tengo aquí un poco de tachones, pero no le tengo título. Estaba pensando de repente tracción a sangre o algo así, pero no sé qué título Ya, va a quedar al final. No vamos a poner tracción a sangre por el momento. ya. Ok, pasaron 15 minutos sin moverse ni un centímetro. Necesitaba llegar al hospital central o moriría desangrado. La discusión con un hincha del equipo contrario le dejaría una gran cicatriz, si acaso lograba sobrevivir para que el cuerpo tejiera ese recuerdo en la piel. Hermano, ¿cuánto nos falta? Preguntó el herido, mientras su hermano presionaba la herida ¿qué puso aquí? Con un polo olor a cusqueña de trigo. No mucho, pero el tráfico es fatal. Perdón, no quise decir eso, es fuerte. Han cerrado calles, rompiéndolas para recordarle a los votantes que algo hacen. Ujú. Qué oportuno, a poco de las elecciones. Así son. Señor, ¿no puede buscar otra ruta? ¿No ven que estamos atascados? No puedo volar. ¿Por qué no pidieron una ambulancia? ¿Quién de ustedes va a pagar por desmanchar la tapicería? Es más, deberían bajarse, dijo el conductor del Uber. Bueno, señor, lo más importante es no perder una vida. Si nos movemos se desangra mi hermano. Además, en el juego de fútbol ni la policía llegaba. Con el juego de fútbol ni la policía llegaba. Entonces, el sonido del desespero saturaba el aire, con un coro inarmónico del claxon de múltiples vehículos. La idea de que a mayor ruido más rápido se llega parece ser la creencia común. A pesar de ello, otro sonido se podía distinguir. Unos cascos avanzaban entre los carros. Arturo lo vio. ¿Qué hace este animal aquí? Se preguntó. Venía galopando por el espacio entre los carros. Mucho más atrás alguien corría y gritaba, ¡Cascabel, párate! El caballo, disfrazado de reno, con cuernos y una silla de montar navideña, avanzó hacia el Uber de Arturo y su hermano. Este abrió la puerta y le cerró el paso. ¡Vente! Bueno, no que me desangro si me muevo. Si te quedas también. Lo mejor que pudieron, se subieron al caballo y galoparon hacia la sala de emergencia. El comercial navideño con un reno falso fugado fue el golpe de suerte en una ciudad donde cualquier cosa es posible. Ujú. Está bueno. Bueno, ahí me imaginé el caballo en la ciudad. Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago con él?
Ciudad, tráfico. Ok, tráfico, entonces nada, el caballo tiene que ser como una moto, pues, como el Claro, elemento claro. que va a ayudar a Moviliza. resolver una situación. Entonces, ¿qué puede ser Ujú. grave que esté pasando en el tráfico? Que estén en riesgo la vida. Pensé de repente una mujer embarazada, pero se iba a ser un poco difícil que subiera a caballo. Este, entonces me imaginé eso, ¿no? Que había algo que estaba en mucho riesgo y bueno, un herido después de un partido de fútbol que es bastante típico. Claro. Por algo mandan a usar vasos de plástico. Bueno, En- bueno. Entonces, bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Creo que echarle una limpiadita. No, claro, de todas maneras. Igual cuando uno escribe así, como te digo, yo no tenía práctica de eso, ¿no? Ahora recién me he propuesto, desde hace un par de años, a trabajar de esa manera, ¿no? Experimentando un poco. Y por lo general cuando hago un texto, por ejemplo ¿no? Quizás me guste, quizás no, pero de repente agarré un elemento de ahí para hacer otra cosa, ¿no? Por Ujú, ejemplo, acá podría, no sé, funcionar con cosas fantásticas. A mí, por ejemplo, no me gusta tocar mucho el drama ya de la familia, ¿no? Entonces quiero como que eliminarlo, ¿no? De mi narrativa. Em, También el tema del enamoramiento, no quiero que esté muy presente porque yo sé que es algo que normalmente se hace, ¿no? Entonces, quitándole ese, me complico mucho más porque es como que ya ahora, ¿de dónde saco la historia, no? ¿Qué hago con esto? O sea, está sí, bien, está bacán, pero ¿qué sale, no? no, no puedo No, usar. es que lo que pasa es que yo mismo como lector me exijo, ¿no? O sea, yo quiero escribir como me gustaría leer, ¿no? Entonces digo, todos los grandes maestros que uno ha leído también lo han hecho de esa forma, ¿no? Sí, sí, existe obviamente una fórmula para trabajo de cuentos, ¿no? Siempre está, por ejemplo, el final es sorpresivo y el que te da la vuelta, ¿no? La vuelta de tuerca, ¿no? Yo, Ujú, de verdad, pucha, ya no me gusta trabajar de esa forma hace muchos años, ¿no? Poquitísimo, es poquitísimas veces que utilizo ese recurso, porque a mí más me gusta tener finales abiertos, ¿no? Finales que la gente pueda completar, que ellos se queden, pues, pensándolo todavía, ¿no? Entonces no soy conclusivo con los cuentos porque a veces yo tampoco no sé ni siquiera dónde van, ¿no? Estoy trabajando en un texto, por ejemplo, que se trata sobre un escritor que se ha apoderado de un personaje de una novela, ¿no? mm, Se lo ha apoderado pero él lo está reescribiendo, este personaje. Entonces yo no sé dónde quiere ir él, o sea, sé que hay una trama ahí con una serie de cosas, pero no sé realmente hasta dónde está apuntando, y eso es lo que exploro, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, de ese cuento tengo como tres, cuatro versiones, y ninguna de esas me gusta, y vuelvo a escribirlo, y es como que no lo escribo igual, tengo que escribirlo diferente. Pueden ser los mismos elementos, pero tengo que escribirlo diferente porque es otra voz, ¿no? La primera voz era un poco más de data, de informativa, la otra voz era más pasiva, esta voz es más agresiva, y no sé, y al final como que ya ahí recién escojo, ¿no? mm. Y bueno, tal vez al final queda haciendo algo totalmente diferente. Sí, me Y, pasa muy seguido. Me pasa sí, muy seguido últimamente. o eso Demasiado. que ibas a hacer como una historia completa, si se vuelve un pedacito de otra. Así es, también, también. Tengo, por ejemplo, un cuento que va sobre unos patas que se prenden fuego, pero así comienza la historia. Y de pronto todavía, mira, después no sé cuántos meses vengo pensando en ese cuento, no sé a dónde va, ¿no? O sea, lo he trabajado de alguna forma, eh, y después lo he trabajado de otra forma, y yo sé solamente que ese cuento se llama culto, eso es lo que sé, se llama culto, ¿no? Que estos patas están instalando un tipo de culto, pero no sé qué ha pasado ahí, ¿no? Y tampoco quiero contar la historia de los chicos porque es como que yo tampoco la sé, o sea, ha sido tan misteriosa que nadie tiene ese dato, ¿no? Entonces soy un escritor que está lejos de poder darte todo ese relleno, ¿no? Pero son casos distintos, ¿no? Mm. Sí, bueno, depende del momento en el que estás escribiendo, porque a veces las cosas se vuelven todas claras y te sale de una vez, pero es raro. Sí, sí, claro. No, Normalmente hay sí, que estar dándole como la gota de la estalatita y la estalagmita hasta que por fin se forma. claro, se forma. Sí. Pero en realidad, como todo Mira, en ficción, claro, la gente trata de categorizar a la hora de la venta, ¿no? sí. Porque es importante para que el público comprenda qué es lo que está comprando, Ujú, ¿no? Pero eso sí es una categoría posterior, ¿no? Porque lo de crimen puede ser realismo puro, netamente. Finalmente, te estás basando pues en algo que es real.
yo le he sacado el corazón y ese corazón se ha ido volando, ¿no? Entonces, eso es lo que te ayuda un poco a poner las bases de tu historia, ¿no? Pero en realidad todo es ficción. O sea, la Sí, literatura, claro. el realismo es ficción también, ¿no? Porque también estás inventando cosas que no existen, Ujú. ¿no? La historia que yo estoy narrando ahorita, por ejemplo, no existe, pero puede estar situada en el libro, ¿no? Entonces, no es realismo puro tampoco. Sí. Y bueno, esto que estamos hablando es interesante porque ciertamente los otras entrevistas que yo he hecho están centradas en esto de las categorías, ¿no? De Ujú. si terror y ciencia ficción y todo esto, ¿no? Pero realmente, como tú mencionaste, estos son categorías comerciales, porque Así es. tú Ujú. tienes que identificarlo, por lo menos el grueso o la espina dorsal de espina dorsal, no, la espina, la médula ósea de la historia tiene que corresponderse con alguna categoría, porque desde el punto de vista de mercadeo, cuando tú vas a buscar un libro, tú también vas con esa visión. O sea, yo quiero un libro de terror, yo quiero un Exactamente. libro de aventura, yo quiero un libro de romance, yo quiero un libro de lo que sea. Ujú. Sin embargo, desde el punto de vista de la creación, es cualquier cosa mientras Mira, y nace. curioso porque justo este librito lo encontré el fin de semana. Se llama El arte de rechazar una novela. Mm, Es de un autor canadiense. Y está bien curioso, ¿sabes por qué? Me dio bastante risa. Porque es narrativa, pero cuando yo lo cogí pensé que era en realidad pues un editor, ¿no? Un editor. Pero en realidad es narrativa. Entonces, ¿qué hace este tipo de libro? El escritor lo que ha hecho es imitar los estilos de los editores cuando rechazan una novela. Entonces es mm, curioso, ¿no? Obviamente tiene un toque de realismo, pero es una ficción. Entonces él le pone, por ejemplo, eh, el pesimista, ¿no? El editor pesimista. mm, Ya, ¿y cómo le responde este editor pesimista a este autor ficticio, ¿no? Entonces, vendría ese realismo, ¿no? Pero no existe en realidad tampoco. O sea, o sea, ¿en dónde entraría bien eso, no? Digamos. Puede ser también un ensayo, porque realmente también pasa así cuando te rechazan una novela, ¿no? O sea, hay un montón de curiosidades con respecto a eso, ¿no? A veces, bueno, ya es una cuestión que obedece a un sentido comercial, ¿no? La verdad. sí. Mire, Ojalá, ojalá. cuéntame de tu último libro. Ay, ya. Sí, justamente ahora hemos sacado otro lote porque ya se me había acabado el primero, Qué pero bueno. recuerdo, sí, sí, pero yo no me emociono tanto porque en realidad, a ver, esta es una segunda tanda de un ciento, ¿no? O sea, vamos por los 200. No es tan complicado ahora cuando salen las ferias para vender, ¿no? Eh, y yo creo lo importante es llegar a otro público. Y eso es lo que he tratado de hacer ahora con mis libros, ¿no? Este libro me ha tomado escribirlo 2 años quizás, ¿no? El nombre que lleva es Párrafos Pirómanos y es el que es, y en realidad, ¿es un cuento largo o es una novela breve? ¿Ya? La otra vez me dieron una crítica porque decían que había mucho ripio en este título, ¿no? En este cuento. Pero es que en realidad no es un cuento en sí, porque ahí viene otra cuestión, ¿no? Hay que detallar qué es un cuento, qué no es un cuento, etcétera. Mm, Pero uno tampoco no se puede limitar por eso, ¿no? Entonces, Párrafos Pirómanos, por ejemplo, cuenta una historia en presente, ¿no? Y cuenta una historia en pasado. Eso se relaciona y tiene mucho que ver con el personaje porque es su desarrollo, ¿no? Es su desarrollo de cómo él ve, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Cómo esta antigua relación lo ha dañado en algún sentido, y cómo es que él ahora se aboca a este presente con referente a ser un poco frío, aprovechador, ¿no? Como te digo, mis personajes ya han dejado de ser buenitos hace muchos años, ¿no? Yo empecé con esa idea medio inocentona, pero menos mal que rapidísimo me quité de eso, ¿no? Entonces, por lo general, mis personajes no son héroes, son antihéroes, quizás, ¿no? Pero sí se muestran tal cual son, aunque a veces ellos mismos no quieren, ¿no? Hay como una traba. El Párrafos Pirómanos eso es lo que trata, es un personaje que es muy frío, muy, no quiere soltar las emociones, ¿no? Y eso se representa en el texto, ¿no? Entonces, aparte de ese cuento, tengo otros que, como te digo, yo no sé qué tan realista es, y a veces mis personajes son un poco oscuros, o se han vuelto de esa forma, ¿no?
porque siento que enriquece más la literatura y siento que es más de nosotros, como que exteriorizando lo que somos en realidad, ¿no? Entonces, Mm, bueno, algunos de los textos que manejo ahí, entre los que más le gustó a la gente, que a veces me comentan, es Letra Muerta, que es un escritor, por ejemplo. Eso puede entrar en fantasía, pero también tiene un toque de realismo. ¿Por qué? Porque el escritor está muerto, pero está narrando su historia, ¿no? Y lo que siempre recalco de ese texto es que para mí lo complicado fue, a comparación de otros que te guardarían el dato al final de que el escritor estaba muerto, yo presentártelo desde el primer párrafo. O sea, yo quería desarrollar otra cosa. Y ahí también es un tipo de arquitectura que estoy manejando del cuento ahora. Que bueno, eso ya lo han dicho otros escritores bueno, ya reconocidos, obviamente, ¿no? Que decían que siempre hay niveles en el cuento, ¿no? Que tiene muchas formas de leerlo. Y yo siempre me quedé con esa idea. Entonces, para mí el cuento es como un mil hojas, ¿no? Un mil hojas que tiene varias capas. Y en Letra Muerta trata de eso, ¿no? Por ejemplo, de este escritor que se manda a matar porque no tiene el valor de suicidarse y también por cálculo lo hace él, ¿no? Para que su familia no sufra, supuestamente, ¿no? Para que no sufra, o sea, le echen la culpa a otro y no le echen la culpa a él de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso devela muchas cosas con respecto al personaje, ¿no? Y bueno, tiene un perrito que lo acompaña, que es el que lo ve porque él está muerto, pero el perrito lo sigue y es la única conexión humana que tiene el perro, en realidad, entre comillas, porque humano pues no es el perro, pero tiene ciertos sentimientos con respecto a su amo, ¿no? Y bueno, hay una historia familiar también. Eso, por ejemplo, también sería una novela, ¿no? Pero ahí utilizo otra técnica que también suelo utilizar, que es ir descartando cosas que suelen hacer mucho relleno, ¿no? Entonces, párrafos pirómanos en realidad está compuesto por un par de párrafos, dos párrafos, después hay un asterisco que separa, otro párrafo más, ¿no? Y así. Y en realidad, si alguien, un novelista la agarrara, seguramente desarrollaría 500 páginas, pero yo le hago un par nomás, ¿no? Ese es uno de los cuentos que más le gusta a la gente y otro que se llama Circa 1975, que es una historia donde entra Borges de una manera alejada, digamos, ¿no? Sí, de una manera central, pero bueno, digamos que el núcleo de todo es otra cosa, ¿no? Es un fotógrafo que está cubriendo pues la llegada de Borges a México porque iba a haber un gran evento, un conversatorio, y este fotógrafo se dedica a seguirlo. Entonces tiene que tomar fotos, etcétera. Y lo que sucede ahí es que, como él está cansado porque tiene un hijito que es ciego también, porque recuerda que Borges era ciego, eh, está muy agotado con la situación, lo persigue, etcétera. Y bueno, él llega a captar la caída de Borges, ¿no? Y bueno, él hace una comparativa con su hijo, etcétera. Entonces, bueno, y hay otro tipo de textos también, que una chica se envenena, etcétera. Entonces, sí tiene cosas variadas y yo espero que mi próximo libro también tenga esas cosas variadas, porque lo que viene en realidad es un libro fantástico, ¿no? Y de ahí viene la otra parte de realismo otra vez, ¿no? mm. Ese es el proyecto que tiene, que próximamente van a hacer. Ah, Sí, el de fantasía es lo más probable que sea más rápido, ¿no? Pero me voy a dar mi tiempo todavía. ¿y dónde, di a la gente, dónde compre tu libro? En libreindependiente.com. O pueden buscarme como Yair Gómez en las redes sociales. Na- y hablando de eso, ¿cuáles son tus redes sociales? Yadir Gómez, con Yadir Gómez, escritor, por ahí me pueden seguir. En mi Facebook, Instagram, hasta TikTok. En TikTok no te he visto. Bueno, tengo. El resto, sí. Te agradezco mucho tu tiempo y que hayas compartido el conocimiento que tienes en relación al tema. Y bueno, también porque tienes esa experiencia, ¿no? Espero que sea de utilidad el contenido para todos. Recuerden darle al like, a compartir y también nos dejan sus comentarios abajo. Nos pueden decir, por ejemplo, qué se les ocurrió a ustedes cuando vieron el caballo con cuernos. De repente sale algo interesante por ahí. ¿Tienes algo que agregar o comentar, Yadir? Nada, gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad de conversar. Siempre es bacán reencontrarse con los colegas. Y nada, mucha suerte en todos los proyectos. Gracias. Igualmente te digo, estamos pendientes de tu próximo libro de fantasía. Sí, Y, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo va. sí, bueno.
Chévere. Chao a todos. Listo, Lule.